En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión nuevamente. El acta de la sesión 11ª ordinaria está a disposición, fue aprobada ya sin haber sido objeto de observaciones, y el acta 12ª de la sesión 10ª ordinaria queda a disposición de los señores diputados. La cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Se ha recibido un oficio del abogado oficial mayor de Secretaría de la Corporación, mediante el cual remite nuevamente a esta comisión el proyecto de ley que regula las actividades de voluntariado y establece derechos y deberes de los voluntarios, boletín número 10.679-31, para que la comisión emita un informe complementario del segundo informe, de acuerdo con lo estatuido en el numeral 3 del artículo 112 del reglamento de la Corporación, referido el informe a las indicaciones renovadas en sala y a las que se presentan en la comisión en esta instancia. Ese es el único documento de la cuenta, presidente. Gracias, señor presidente. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Aprobada la cuenta, entonces. La sesión a vuelta de regiones, vamos a ver el proyecto de voluntariado y vamos a ver el secretario, el texto fundido de lengua de señas, para que sepan ustedes, los que estén interesados en invitar a alguien o los parlamentarios a la moción. Señor ministro, una vez más está con nosotros. Se agradece su disponibilidad de tiempo para participar en nuestra comisión. El objeto de su presencia aquí era poder abordar el tema del recorte presupuestario, pero tengo entendido que no ha habido novedades al respecto. ¿Viene ahora ya con el nuevo decreto? Estupendo. Y lo otro, que nos explique el... Sí, ya. Ministro, muchas gracias una vez más. Tiene la palabra usted, y cuando estime conveniente cederle la palabra a algunos de sus asesores, nos avisa para que puedan intervenir ellos. Muchas gracias, presidente, y saludarlo a usted y por su intermedio al resto de la comisión. Me acompañan Andrea Martínez, asesora legislativa, y Patricia Martínez, una casualidad, jefa del Departamento de Presupuesto de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que es la subsecretaría más grande, digamos, del Ministerio y que lleva el presupuesto. Si a usted le parece, presidente, podemos dividir la presentación, hacer primero el tema del presupuesto, conversar sobre eso, y después, si quieren, podemos hablar sobre el tema del Ministerio de la Familia. Son dos temas tan diferentes que quizás para dar la posibilidad de poder conversar sobre cada uno de ellos, preferible separar. En lo que respecta al presupuesto, ahí hay un detalle donde están las distintas partes del Ministerio. No sé mucho, no sé si quizás hay mucha luz o Sí. y yo creo que hay mucha luz, o se podría agrandar a lo mejor un poquito, ¿no? no sé. Eso ahí ustedes saben, porque no sé, el proyector acá está. No sé dónde Se está. puede a lo mejor bajar un poquito. Van a llamar ahí, Están llamando ya. Bueno, pero para hacerlo, porque es bastante sencillo. La primera columna es el presupuesto que se aprobó para el Ministerio, que como ustedes pueden ver al final son 640 mil millones de pesos, aproximadamente 1.000 millones de dólares, que es la primera columna. Ahí está dividido por las distintas partes del Ministerio, incluyendo la Subsecretaría de Servicios Sociales, que es la más importante, que tiene, digamos, aproximadamente un poco más de la mitad. Luego de eso, los servicios dependientes, el Fondo de Solidaridad y la Inversión Social, el FOSI, el Instituto Nacional de la Juventud, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Servicio Nacional de la Discapacidad, el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Ahí está el total de los servicios relacionados, son 270.000 millones. Y luego de eso está la Subsecretaría de Evaluación Social, que es la que hace todo el proceso de los RS, la encuesta CACEN, básicamente estudios y análisis. Bueno, eso es la primera columna, lo que se aprobó en la ley de presupuesto. Lo que está en la columna siguiente es la modificación que se realizó respecto de eso y que está vigente hoy día al 30 de junio, antes de esta rebaja, y que, como ustedes pueden ver, aumentó este monto en 53.000 millones, producto de lo que les voy a explicar en un segundo más, que básicamente tiene que ver con agregar los compromisos que están tomados desde el año 2017 y incluirlos en los fondos disponibles
en el año 2018 y por lo tanto eso aumentó nuestro presupuesto a 693.000 millones. Vamos a ir a ese detalle en un segundo. Luego de eso, ahí están los 53.000 millones, la tercera columna que aumentó. La rebaja en el presupuesto de DIPRES, la pregunta para la cual me ha citado la comisión, son el monto que está en la columna número 4, que corresponden a 2.369 millones de pesos, y vamos a ir al detalle de lo que eso significa. Eso significa, respecto del presupuesto original del Ministerio, una reducción del 0,4%, y respecto del presupuesto vigente, es decir, ya con los agregados que ha tenido y lo que está vigente hoy día como presupuesto, es una reducción de 0,3%, y ahí está, digamos, los montos. Ustedes pueden apreciar que en la Subsecretaría de Servicios Sociales, eso significa que es la que hace todos los servicios sociales del Ministerio, es menos 0,1%, en el FOSIS 0,4%, en el INJUB 0,5%, en la CONADI 0,1%, el Servicio Nacional de Discapacidad 0,5%, en fin, ahí están todos los números, y la única que tiene un número que es más importante, 5,5%, es la Subsecretaría de Evaluación Social, que es un presupuesto mucho más chico, pero que proporcionalmente los 1.200 millones de pesos que se están reduciendo ahí, es 5,5%. Ustedes pueden ver ahí cómo están divididos esos 2.300. Ahora, si quiere pasamos al siguiente. Estos son como conclusiones generales, voy a ir a cada uno de los números, pero la rebaja presupuestaria esta de los 2.300, que es el 0,3% del presupuesto, no afecta a ninguno de los programas sociales que nosotros tenemos, y solamente se reducen gastos operacionales. Vamos a ir al detalle en un segundo, que tienen que ver básicamente con viajes, con viáticos, con ese tipo de cosas. Ahí aparece, está en gasto en personal, bienes y servicios de consumo, adquisición de activos no financieros, básicamente vehículos mobiliarios son los que, digamos, se toman periodos más largos para su renovación, y por lo tanto eso también cambia el presupuesto. Sigamos, y aquí vamos a ver entonces cada uno de los ítems que hablamos. Esto es ¿de dónde provienen los 50 y tantos mil millones de pesos entre la ley de presupuesto y lo que nosotros teníamos? Es decir, la diferencia entre 640.000 millones y los 693.000 millones que tenemos, los 53.000 millones que aumentó el presupuesto. Bueno, esos provienen básicamente de tres cosas. Uno, un acuerdo con el gobierno regional de Aysén, por 73 millones de pesos, 74 millones de pesos, estoy leyendo en la columna número 3. Ahora sí que se ve poco, pero básicamente es de menos. La primera columna son el monto que voy a explicar en un segundo. En la segunda no tiene importancia porque es un cambio de ceros. Ahí solamente hay que mirar en la primera línea azul los que no son cero. El primero, es más fácil, hagámoslo así. La primera columna dice que hay un cambio, a eso explica, de los 53.000 millones, explica 52.000, o sea, la inmensa mayoría. ¿A qué corresponde? A lo que se denomina deuda flotante, es decir, deudas que existían o gastos que estaban comprometidos desde el año 2017 y que no estaban en la ley de presupuesto y que hubo que poner en el año 2018, procedimiento, digamos, según me explican, completamente habitual. Eso es el primer cambio. Los otros son, en la columna número 3, 73, casi 74 millones de pesos, que corresponde a un convenio entre el FOSIS y el gobierno regional de Aysén para ayudas técnicas del FOSIS a esa región, quienes nos otorgaron un presupuesto adicional de 74 millones de pesos. Luego de eso tenemos el pago del bono al incentivo de retiro, que son 1.062 millones de pesos, que corresponden a la ley por la cual, digamos, los funcionarios pueden retirarse, y cada vez que esas personas van haciendo uso de eso, la DIPRES nos tiene que entregar. Eso hoy día es un monto de 1.000 millones de pesos. Y luego tenemos un monto adicional de 328 millones de pesos, gobierno regional del Biobío, que es el mismo caso que Aysén, ¿cierto? Ellos hicieron un convenio con el Senadis para que ellos le hagan, digamos, trabajos en la región, y por esa razón nos transfirieron 328 millones de pesos. Eso hace entonces la explicación de los primeros 50.000 millones de pesos.
Vamos ahora a la rebaja de la DIPRES por 2.300 millones de pesos. Si quiere, podemos saltarnos esto un segundo y volvemos aquí luego de esto. Ahí está para cada uno de los servicios, en cada una de las líneas es uno de los servicios, y luego está de dónde provienen cada una de estas reducciones. En primer lugar, en la primera columna son gastos en personal. El gasto en personal, en el caso del total del ministerio, se redujo en 312 millones de pesos. O sea, de los 2.300, 312 corresponden a eso, y esos corresponden a su vez a básicamente viáticos, horas extraordinarias, honorario y funciones críticas, siendo los primeros viáticos y horas extraordinarias los montos básicamente que se han reducido, y eso corresponde a una reducción del 0,5%. Luego de eso, voy a saltarme a la segunda porque es la más sustantiva, 1.700 millones de pesos. Voy a ir después a adquisición de activos no financieros, que esos son 347 millones de pesos. Esos 347 millones de pesos, que ahí está la distribución, básicamente tienen que ver con vehículos, no compra de vehículos, que como ustedes saben se hizo la renovación ahora a 8 años y por lo tanto los vehículos que hay que comprar no hay que comprarlos. Mobiliario y algún equipo computacional, si no me equivoco, algún equipo de los menores, digamos. Estos, como ustedes pueden ver, básicamente explican 350 millones de pesos. Y servicio de la deuda, que es una cosa muy menor, son 2,5 millones de pesos, que tiene que ver con el cálculo de la inflación, que dio un resultado distinto de la inflación, digamos, efectiva. Esa corrección, digamos, es la que está haciendo ahí. Vamos entonces a los 1.700 millones de pesos que corresponden a bienes y servicios de consumo. Esos 1.700 son 248 millones, estoy en la segunda columna. La primera línea, subtotal, Subsecretaría de Servicios Sociales, 248 millones de pesos, que corresponde al 8,2% de esa partida, que corresponde básicamente a viajes, telefonía fija y celular, servicios de aseo, servicios técnicos y profesionales, gastos de representación, en fin, materiales de oficina. Y como ustedes pueden ver, esas cifras son 248 en la Subsecretaría de Servicios Sociales. En los servicios, voy a la otra derecha en negrita, 480 millones, que es 6,9% de lo que corresponde a ese ítem de compra de bienes y servicios que ya mencioné cuáles son. Y luego tenemos la cifra que realmente es la única más significativa, que son 979 millones de pesos, que son Subsecretaría de Evaluación Social, que corresponde al 19% de esa partida. Y aquí sí tenemos una dificultad, porque esa partida corresponde, en el caso de la Subsecretaría de Evaluación Social, a diferencia de los otros, gasta mucho en estudios. No es que haga uno que otro estudio que uno lo pueda reducir, sino que hace estudios que son significativos. Su tarea es hacer estudios, y por lo tanto la reducción en los estudios sí nos causa, digamos, dificultades, porque hay algunos estudios que necesitamos hacer que no podríamos hacer. Esa es la situación entonces básicamente en lo que produce esta reducción de 2.369 millones de pesos, que no nos causa ningún problema en ninguno de los programas sociales. En general corresponden simplemente a reducciones de viajes, viáticos, horas extraordinarias y cosas de ese estilo. Son una proporción muy baja, digamos 0,3% del presupuesto, y la única lugar donde es significativo es la Subsecretaría de Evaluación Social. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con este tema? Lo que sucede es que nosotros tenemos un traspaso que nosotros hacemos al Instituto de Previsión Social, que corresponde a los pagos de los subsidios del ingreso ético familiar, y eso afortunadamente ha dado una situación en la cual los que tenemos que pagar son menos de los que estaban presupuestados. Han habido menos personas que tienen, el ingreso ético familiar paga una diferencia entre la línea de pobreza, digamos, y el ingreso, le llaman potencial, pero es como el ingreso efectivo que tiene ese grupo familiar. La proporción se había estimado al 100%, se ha dado una proporción menor, y eso hace entonces que ese servicio nos está devolviendo
dinero que le entregamos nosotros por un monto de 3.000 millones, que por lo tanto cubre perfectamente cada uno de los temas que tenemos acá, y nos permiten entonces hacer frente a estos estudios y a estas, digamos, que es lo único que de verdad nos complica, no el resto. Eso es, presidente, así muy grosso modo. Digamos. Ministro, claro. Si hay alguna consulta sobre la materia y después entramos de lleno al segundo tema. Entonces usted puede estar tranquilo de que no, porque en la primera información que recibimos hay una rebaja importante. Así es. No es el caso ahora, pero sí. En el primero la verdad es que tampoco había una rebaja, digamos, sustantiva, pero en este mucho menos. ¿Alguna consulta, diputadas o diputados, sobre la rebaja presupuestaria? Perdón, una consulta, usted ha hablado de estudios. ¿Qué estudios están pensando llevar adelante? Bueno, tenemos, en esta subsecretaría se hacen servicios como, estudios como por ejemplo la CACEN, que no toca en este año, se hizo en el año pasado, pero vamos a dar el resultado en este año. Se hacen estudios, por ejemplo, de lo que son las actividades de los niños, niñas y adolescentes, que es una de las que sí vamos a hacer este año. Se hacen todo tipo de estudios que tienen que ver con encuestas, comportamiento, por ejemplo, en este caso de los niños y niñas, tiene que ver con, por ejemplo, impacto de si trabajan, si no trabajan los niños, si tienen qué tipo de cosas de entretención utilizan. O sea, hay múltiples estudios que se hacen en esta subsecretaría. Esto más allá de los estudios que hace directamente ella en lo que refiere a hacer estudios de inversiones, ¿no? Esto a lo que yo me refiero es el presupuesto con el cual contrata estudios externos que en general tienen que ver con encuestas. ¿Sabe? Se lo planteo, ministro, en el siguiente sentido. Y yo creo que los diputados que son de regiones donde evidentemente son agrícolas, yo creo que en materia de estudio hace falta, no he visto a ninguna universidad ni a ningún centro de estudio preocupado en abordar el tema que hoy día yo llamo del habitante rural. Es decir, hay mucho trabajo, mucha opinión sobre el productor agrícola, pero hoy día tenemos un 80% de la población que son habitantes rurales, que han desarrollado diversas estrategias para sobrevivir en el sector rural. En algunos casos trabajan como asalariado temporal, u otras veces se han dedicado a generar recursos propios a través de los pequeños pedazos de tierra que tienen. Porque no estamos hablando de gente que tiene más de media hectárea, sino menos de media hectárea. Entonces creo que ahí, en mi opinión, puedo estar equivocado, falta un estudio para ver qué políticas sociales podemos impulsar con ese segmento. Porque lo grave sería, y es lo que está ocurriendo, que esa gente comenzara a mirar a las ciudades y vamos a tener un serio problema, ya lo estamos teniendo de mano de obra en el sector rural. Entonces, creo que todo lo que tiene que ver con política habitacional, todo lo que tiene que ver con capacitación, todo lo que tiene que ver con mejorar la infraestructura, la salud, la educación, no he visto en ningún gobierno, desde que volvimos a la democracia, una preocupación sobre este nuevo fenómeno, porque son habitantes, que es gente que vive más que... y que se gana la vida de distintas formas, y que hizo una opción de vivir en el sector rural, pero muchas veces tienen muchas carencias, entonces quedan muchas veces marginados de programas sociales porque no son considerados por el hecho de que tienen un pedazo de tierra o pueden tener una casa de subsidio habitacional, son marginados. Le planteo esa inquietud porque creo que es bueno tenerla en consideración. Si me permite, presidente, totalmente de acuerdo con usted y solamente dos acotaciones. Una, el ministro Walker está exactamente en este tema y con un aditamento que tiene que ver con cómo se va cambiando la vida o dónde debiera corresponder la vida para mejorar la vida del campo en el tema de los villorrios. O sea, no sé si llamarle villorrios, pero digamos, pequeños asentamientos, porque hoy día todavía nosotros tenemos, en el fondo la gente vive en el campo, y entonces viven aislados, es mucho más difícil tener los servicios de todo tipo, desde servicios de entretención, servicio de agua potable, servicio de esto. Esa situación hace que
haya que pensar también en un cierto tipo, a lo mejor, de regulación rural, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo colaboramos para que pase lo que pasa en otros países desarrollados donde ha ido pasando lo mismo, migración del campo a la ciudad, y cómo entonces esa gente que se queda en el campo puede tener una vida razonable, a un costo razonable, concentrándose en pequeñas unidades urbanas, pequeñísimas, pero que tienen la facultad de poder tener, digamos, su APR, su esto, lo otro, y no todo el mundo disgregado, cada uno en su parcelita, y que además va afectando las hectáreas, digamos, agrícolas. Bueno, eso es una cosa. Y la otra, hacer presente que esas personas hoy día tienen severos problemas en el tema de agua potable. O sea, eso es un tema... hoy día en Chile hay más de 800.000 personas, que casi todas están en los sectores rurales, incluso algunos sectores rurales inmediatamente aledaños a Santiago, como en Tiltil u otros lugares, ¿no? Pero que no tienen acceso a agua potable, y eso significa varios problemas. Uno, grandes gastos a nivel de las municipalidades por el tema de los aljibes. En segundo lugar, grandes problemas para las personas por la dificultad que significa para la vida práctica tener que recibir el agua de a poco, porque además los camiones dejan pequeñas cantidades. Eso cuando se cuentan con el camión aljibe, y no hay que andar con tarrito. Y tercero, serios problemas en temas de sanidad, porque obviamente eso es vivir como en la década del 60 o el 70, donde mucha gente no tenía acceso a un sistema sanitario razonable, y por lo tanto todos los problemas de salud para ellos y para sus hijos, ¿no? Que el gran cambio que hizo Chile desde la década de los 90 en adelante. Entonces, eso no se da. Entonces, eso me lleva, presidente, si usted me lo permite, a hacerle yo una pregunta a usted. Y que es que se supone que le enviamos a todos los diputados y senadores, así que debiera estar en sus correos, si es que soy correcto, ¿sí? Supongo, si ustedes miran sus correos, van a encontrar ahí que les hemos... una encuesta que nos hicieron. Exactamente. Sí, por ejemplo, ya, por eso, lo menos en el caso mío. En esa encuesta, que lo que trata de determinar son los grupos vulnerables. ¿Quiénes son los pobres de hoy en Chile, por ponerlo en esa terminología? ¿Quiénes son los grupos más vulnerables y donde realmente corresponde que sean los privilegiados en dedicar la actividad del Estado a corregir esos problemas prioritariamente? Uno de los grupos tiene que ver precisamente con la no tener los servicios básicos, que es básicamente un problema rural. Falta de agua, falta de baño. Yo estuve recién en Lonquimay, por ejemplo. Lonquimay tiene, la inmensa mayoría de las casas no tiene baño. O sea, tienen agua, pero no tienen baño. Problemas de habitabilidad, también muy propio de la zona rural, en que zonas frías, pero no tienen, digamos, aislamiento en las casas que están en muy mal estado, muy viejas, casas de adobe, que bueno, esas pueden ser bien aisladas, pero que están cayéndose. En fin, entonces, si puedo, a través suyo, ojalá, si tienen un minuto de mirar eso ahí, cada uno de los grupos tiene los antecedentes básicos, y la opinión de ustedes nos ayudaría mucho para ver, digamos, qué grupos realmente incluirlo, qué grupos excluirlo, y por otro lado, si hay algunos grupos que no tengamos considerados, si hay algún problema que a ustedes les parezca que es especialmente relevante, para que nos lo digan y de esa manera poder estudiar alguno que se nos pudiera haber quedado. Yo por lo menos ya contesté la encuesta. Joana, diputada Joana, y después el diputado Cosme. Gracias, presidente. Saludar a los colegas y a las colegas, y también al ministro, su equipo. La verdad es que efectivamente yo iba a hacer una consulta en relación a eso, a la encuesta que usted nos hizo llegar, y que me parece muy bien y se agradece que nos consulten. Creo que es una línea que a veces escasea, ¿ya? Por lo tanto, se le agradece a su cartera. Y en relación a lo mismo, bueno, yo me atreví, por ejemplo, a plantear dentro de las 5 prioridades, además usted consultaba si había otra línea que pudiéramos incorporar, y yo me puse ahí el tema de las zonas aisladas, por ejemplo, en las islas o los sectores cordilleranos que quedan aislados, que más allá de que a lo mejor
sí se fundamenta en algunos temas de sanitarios, de agua potable, pero además está vinculado con la conectividad. Entonces, claramente tenemos zonas así hoy día en islas. Yo tengo, por ejemplo, en mi distrito y también en sectores cordilleranos donde con una nevazón, ¿cierto?, las comunidades quedan afectadas. Lamentablemente no pudo usted, por razones climáticas, el otro día llegar a Alto Biobío, donde también le esperábamos. Así que, bueno, ese me permitía agregarlo. Y quería preguntar principalmente qué porcentaje del presupuesto del próximo año vendría en esta línea, y discúlpeme si es que usted lo expuso gruesamente, no alcancé a verlo, pero si es que ya lo hay, puedo asumirlo, en esta línea. Y lo otro es, como ustedes tienen el tema de inversión propiamente tal, si vienen cambios gruesamente en el Sistema Nacional de Inversiones, entendiendo de que siempre se conversa de que, por ejemplo, las zonas que están declaradas como de rezago requerirían en algún aspecto una modificación legal para lograr ciertas rentabilidades, porque si estamos pensando en dar, por ejemplo, o trabajar prioridad en materias de grupos vulnerables, en proyectos sanitarios, de agua potable, muchas veces no dan los RS, por lo que hablamos. Entonces, si es que existe alguna, ya usted ya lleva más meses de los que estuvimos inicialmente, a lo mejor ya hay una línea sobre eso, sobre el Sistema Nacional de Inversiones y alguna posible modificación en torno a aquellos, a lograr las rentabilidades sociales que requieren estos territorios más aislados, que tienen menos población y que lamentablemente nuestro sistema de financiamiento y de evaluación tiene como indicador el gasto en inversión, y en esto de la rentabilidad es inverso, porque no estamos priorizando sectores donde hay menos población. Y yo entiendo un poco lo que conversamos la vez pasada en priorizar los recursos allá, pero estamos desincentivando la vida en el campo y complicando mucho más el centralismo. Gracias. Gracias, diputada Ivana. Diputado Cosme. Gracias, presidente. Ministro, saludarlo junto a su equipo, pero creo que es fundamental, usted lo dejó puesto en la mesa, sobre las iniciativas o algunas propuestas que nosotros podamos tener, también se pueden ir sumando a lo que está haciendo hoy día este ministerio. Hay una situación que yo quiero plantearla, que creo que puede ser una política pública y que puede traer una solución a una dificultad que se da con respecto al SENADIS. El Servicio Nacional de la Discapacidad tiene una línea de proyectos que va en beneficio justamente de poder sacar adelante a las personas que tienen esas condiciones. Pero también el objetivo muchas veces se busca focalizar, no solo para ver cómo se le da algún tipo de instrucción a través de un tipo de talleres de oficio, sino que también cómo se inserta en el mundo laboral. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Talca, producto de una iniciativa local de donde yo fui alcalde, en Chimbarongo, donde teníamos una escuela especial ayudando a crecer, así se llama, esa es la denominación. Y resulta que hasta sexto año se les da una cierta preparación, pero después no hay una certificación ni formalización de sus estudios. No es como la educación tradicional, donde sí se termina certificando, ¿no es cierto?, los ciclos o los niveles que se van cumpliendo. En cambio aquí se deja una inversión que al final termina siendo un gasto fuerte del Estado, pero que no tiene un buen resultado, no hay un producto. Esta situación, ministro, creo que se podría solucionar siempre y cuando tengamos la posibilidad de no solo destinar bien los recursos, sino que este estudio que hizo el SENADI, que nosotros ingresamos un oficio el año pasado para poder que se buscara una solución al respecto, aún no tiene respuesta. Y creo que tiene que ver tal vez con que hay que ponerle recursos. Y eso significa, ¿no es cierto?, que la idea es cómo logramos que estos jóvenes, yo voy a poner el ejemplo de la Escuela Especial Ayudando a Crecer de la comuna donde yo vengo, donde hay 130 niños con discapacidad cognitiva y reciben atención y son de 1 a 26 años, o sea, esa es la edad justamente en que a lo mejor podrían recibir algún tipo de instrucción. La idea es solo cómo colaboramos también en todo lo que significa la formulación de los proyectos, de darle las facilidades, romper un poco las barreras de los obstáculos que hay en la postulación de estos proyectos. Hay proyectos que se presentaron que lamentablemente no han sido aprobados y a veces también no hay iniciativas locales. O sea, a veces también la propia iniciativa debe nacer desde la comuna, pero también no son priorizados siempre por los CEPLAN. Entonces, ¿cómo logramos también atender estas escuelas de discapacidad o de atención a la discapacidad que permita que, aparte de los talleres de oficio, se termine normalizando esta capacitación que permita que estos niños tengan una oportunidad de verdad en estos
talleres de oficio hoy día que podrían definitivamente darle una oportunidad a tener certificación y como corresponde y puedan ingresar al mundo laboral. Soy reiterativo tal vez en un tema que es importante destacarlo, ministro, porque mire, hoy día no existen planes ni programas al respecto, pero se podrían crear. El ejemplo y el modelo lo tenemos en una comuna que sí presentó proyectos, que sí tiene hoy día una posibilidad. Por su intermedio, presidente, me gustaría tal vez en una próxima sesión invitar al equipo de profesionales de dicha escuela para que nos presenten cómo ellos han sacado adelante esta iniciativa y cómo podrían tener una propuesta también en beneficio de estos niños que puede replicarse en el resto del país. Muy bien. Gracias, ministro. Gracias, presidente. No, por nada, diputado. Ministro, no sé si quiere responder algunas consultas para entrar después al tema de fondo que es... Ahí. Bueno, el tema del habitante rural ya lo comentamos. En el tema de la zona aislada, uno de los grupos que está dentro de la encuesta, es precisamente lo que busca apuntar son las comunidades aisladas. Son aquellas que incluso no tienen conexión a Internet. Y es sorprendente que hay casi 1.500 comunidades y lugares alejados como los que usted describe, diputada, que no tienen ni siquiera acceso a Internet. No es que el camino sea malo, sino que además no tienen conexión y por lo tanto los niños que viven ahí, las personas que realizan sus actividades ahí, tienen una severa limitación. En cuanto a los porcentajes del presupuesto, a ese tema, bueno, tiene directa relación con una cosa que está en el tema, implícito en el tema de la encuesta que le hemos enviado. No corresponden, por ejemplo, en este caso, conexiones de Internet o caminos o pavimentación al Ministerio de Desarrollo Social. Lo que estamos intentando es estamos trabajando con todos los ministerios, donde cada uno de estos temas corresponden o lideran otros ministerios, donde puede que además otros tengan participación, pero los lideran otros, en este caso, por ejemplo, transporte y telecomunicaciones. El acceso al agua potable, por ejemplo, en el tema de los campos tiene que ver con obras públicas, y así, ¿no? El tema de educación, en fin, hay muchos temas dentro de lo que nosotros le enviamos, justicia también, el tema de las personas que están recluidas. Bueno, todos esos temas a través de crear esto que hace que cada uno de esos ministerios, algunos de los temas nos corresponden a nosotros también, prioricen esos temas y ese es precisamente lo que interesa. Ahora, en el tema del Sistema Nacional de Inversiones, y si quieren podemos hacer en otra oportunidad, digamos, discutir sobre ese tema, o pueden ustedes citar a la subsecretaria correspondiente, a la Alejandra, en esto permanentemente se está avanzando en nuevas tecnologías y en nuevos procedimientos para poder hacer esto de mejor manera. Debo decir, eso sí, que no siempre van a ser del gusto, llamémosle, de quien presenta el proyecto, porque siempre hay que elegir un proyecto, privilegiar una cosa, y cada vez que uno escoge uno, deja fuera a otro. Y naturalmente cosas que tienen mayor demanda, que tienen más personas, tienden a ser, digamos, privilegiadas respecto de los otros. Pero yo, cuando estos temas, por ejemplo, volviendo al tema del agua potable, a mí me parece que el tema del agua potable, por ejemplo, que es una cosa vital en el sector rural, es un tema demasiado invisibilizado. Yo converso, por ejemplo, con los alcaldes y usted me dice, ¿cuál es su principal problema? Agua potable. Si uno conversa con la gente de la sexta, la séptima, la octava región, ¿cuáles son los problemas? Agua potable. Si yo converso incluso con los alcaldes de las zonas populares de Santiago y les digo, oiga, ¿cuál es su problema? A pesar de que son urbano-rural, ¿no? Tienen un pedazo rural, un pedazo... ¿Y cuál es su mayor problema? Agua potable, porque le destroza el presupuesto municipal. Entonces, ahí tenemos una carencia que obviamente, si lo priorizamos y lo trabajamos, y esto, la intención es cada uno de estos problemas trabajarlo no solamente con los ministerios, sino que también con colaboración privada, con fundaciones, con empresas privadas, con universidades, buscar maneras novedosas de resolver cada uno de estos temas. Creo que podemos dar un avance importante, por ejemplo, en este caso, a la distribución de agua potable en los lugares semiconcentrados, ¿no es cierto?, que son las zonas rurales en general, y los desconcentrados, que son personas que están en distintos lugares bastante aislados, buscándole de qué manera se puede resolver eso.
En cuanto a la vida en el campo y los desincentivos, solamente hacer presente que está en evaluación y en construcción lo que es no recuerdo cuál es el nombre exacto, pero en el fondo la definición de las normas territoriales chilenas, tanto ciudades como zonas rurales, a nivel regional, a nivel nacional, muchas regiones ya lo están haciendo, y eso de alguna manera, digamos, también es fundamental para que la vida rural termine siendo una vida que le cause problemas positivos a las personas y no negativos. En cuanto al Senadis, el tema del mundo laboral para los discapacitados es un tema que, digamos, en Chile se da una situación. Yo fui presidente de la Teletón por muchos años. Chile tiene, particularmente las personas que son discapacidad motriz, e incluso también discapacidad intelectual, un avance muy grande en materia de rehabilitación, mucho más que otros países latinoamericanos. Lo que hace la Teletón, por ejemplo, en Chile no se hace en ningún otro país, rehabilita al 96 o 97% de los jóvenes. Quizás uno encuentra que empieza a faltarle más rehabilitación a nivel de adultos, porque la Teletón no toma a los adultos y sí tiene centros en todas partes que toma a todos los niños. Pero eso hace también que haya, luego de eso, cuando esa persona que está rehabilitada, que puede transportarse por sí sola, que se puede vestir, que puede comer, que puede hacer un montón de cosas, quiere acceder al mundo laboral, particularmente los jóvenes, 20, 21, 22 años, quieren formar pareja, quieren tener su propia familia, se encuentran con que no tienen las habilidades para trabajar, y en eso hay muy poco desarrollo. Yo creo que aquí hay un cambio grande con la ley de inclusión, que proviene del gobierno anterior, que está recién partiendo. Tenemos problemas en los reglamentos, tenemos problemas, en fin, habrá cosas que hay que mejorar, pero esto, en mi opinión, es una buena fuerza para ir creando esta segunda etapa, para que aparezcan lugares como Tacal, como otros, que lo que hacen es entrenar y darle las capacitaciones a las personas discapacitadas para que puedan, digamos, acceder al mundo del trabajo. Y por otro lado, capacitar a las empresas para que sepan cómo recibirlo, y a los empleados, que son sus compañeros de trabajo, para cómo recibirlos, que hoy día tenemos bastante problema en eso. O sea, por ejemplo, tenemos discapacitados que están en situación de discapacidad y que las empresas buscan una persona que, por ejemplo, sepa contabilidad, y resulta que no lo encuentran. Después tenemos problemas con las empresas, que creen que el trabajo que ellos tienen o que pueden ofrecer no lo puede hacer una persona en situación de discapacidad. Y resulta que sí lo puede hacer. Claramente. O sea, les doy algunos ejemplos. Por ejemplo, SMU, el supermercado, que utiliza personas que tienen discapacidad intelectual, y partieron por tenerlos en la fiambrería porque son muy amables, pero hoy día tienen incluso uno que dirige un local, o sea, dirige un montón de personas en una situación compleja, o sea, una persona que ha demostrado que puede hacer mucho más de lo que las personas creían. Utilizan, por ejemplo, personas que son autistas en la producción de pan, porque son personas súper regulares, y eso ayuda a que sea una cosa donde no hay, digamos, desconcentraciones. Hay personas, por ejemplo, que son sordomudas y que lo ocupan en todo lo que es, claro, llevan la caja, llevan los números, porque están concentrados, no están pendientes de los ruidos, sino que concentrados en hacer su trabajo de contabilidad, digamos, adecuadamente. Entonces, hay un desconocimiento de muchas empresas de los talentos y capacidades y trabajos que pueden desarrollar, digamos, personas con discapacidad, que a lo mejor no puede una persona en particular hacer un trabajo, pero siempre va a haber alguno que sí lo puede hacer, y en una de esas lo puede hacer mejor porque tiene talentos distintos y que ha crecido otras habilidades y que pueden hacerlo mejor. Entonces, ahí tenemos que ir juntando esos mundos. En ese trabajo estamos, falta bastante. Hay empresas que optan por pagar, digamos, contratar a terceros, donde también tenemos un problema con los reglamentos. Hay otros que por hacer una donación, y ese no es el sentido. El sentido es que ojalá las personas tengan un trabajo, ojalá se incorporen, digamos, a las empresas, que las empresas y los compañeros de trabajo vean cómo pueden, digamos, hacer incluso un equipo de trabajo mejor. Estas son personas que ayudan enormemente en el ambiente de trabajo. Así que a lo que usted señala, yo no le puedo contestar mucho sobre la Escuela de Chimbarongo porque no la conozco, ni lo sé, ni tampoco conozco
oficio al SENADI que podemos mirarlo, que no tendría una respuesta y que es antiguo. Pero sí, respecto a su, digamos, comentario general, a mí me parece que todo lo que podamos hacer para llenar este espacio entre la rehabilitación, donde tenemos no en todos los tipos de discapacidad, ni tampoco en todas las edades, pero siendo grueso, tenemos un avance grande. Hay ahí después un mundo enorme para entrar al mundo del trabajo que no está todavía... Pasando por la certificación. Pasando por la certificación, por el conocimiento, por hacer que esta ley de inclusión funcione bien, por mejorar los reglamentos. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer para que eso avance, pero hay mucho que ganar también, hay mucho beneficio. Hay empresas que hoy día están optando por decir, bueno, yo no solamente hago el 1%, por ejemplo, Walmart hoy día dice, yo voy a ir al 2%. Y yo estoy seguro que cuando las personas, digamos, de las empresas vean los talentos que pueden obtener y pierdan, digamos, el desconocimiento y algunos temores, y vean cómo funciona, van a decir, oye, pero ¿por qué no? Donde tengo uno, ¿por qué no dos? Eso con respecto a esos temas, presidente. Solo un comentario nomás, ministro. Usted abordó el tema de Internet del sector rural. Usted sabe las cifras, el 20% del sector rural tiene acceso a Internet hoy en día. Y ¿sabe por qué le digo esto? Porque en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se impulsó una política cuando estaban recién empezando la telefonía celular, de la instalación de teléfonos públicos rurales, que fueron todo un éxito. Es decir, gente que nunca había tenido acceso a teléfono, de repente vio que en su comunidad había un teléfono público rural que significó acercar el mundo rural con el mundo urbano enormemente. Entonces yo creo que podría, haciendo un símil con esa implementación que se hizo a través del Ministerio de Telecomunicaciones, hacer centros de Internet en las comunidades rurales para la gente pueda acceder a Internet, hacer un símil como cuando se hizo con la telefonía rural, que, sí, la compañía se llamaba CTR, todavía recuerdo, que fue una cosa extraordinaria, la enorme cantidad de teléfonos rurales públicos que se pusieron y que permitió acercar a la gente del campo al mundo urbano. Claro. Entonces creo que podría perfectamente, replicando una cosa parecida, de generar estos centros de Internet en las comunidades rurales más numerosas. La idea, presidente, es justamente avanzar por ese camino a través de centralizarse en las escuelas, que es donde está, y luego de eso es relativamente fácil si es un lugar pequeño, que también las casas aledañas la puedan tener con sistemas muy, muy sencillos. Hoy día nosotros estamos un poco más viejos y había que ir al teléfono público, había que acceder, sí, pero ahora es fácil que el teléfono público venga uno a través de cosas que no son tan difíciles de hacer. Y si ese tema queda dentro de los temas priorizados, nosotros les mandamos 18 grupos, uno de esos es este. A mí me parece que digamos, podríamos hacer también un avance importante en eso, y creo que hay manera relativamente económica de poder hacerlo. Lo que pasa es que esto, como son pequeñas cosas, realmente no están fuera del radar de muchas personas y nadie lo piensa. Algunas de las cosas que nosotros les enviamos, me imagino que algunos de ustedes, los que han tenido oportunidad de mirarlo, son bastante sorprendentes. Yo al menos debo reconocer que de mirarlo no los tenía en mente. Bueno, de partida 850.000 personas que no tienen acceso al agua potable, no lo tenía en mente. Pensé que Chile tenía más resuelto este tema. Pero, por ejemplo, en materia de educación, hay 13 millones de personas mayores de 18 años en Chile. Para mí fue una sorpresa descubrir que hay 5 millones de esos 13 que no tienen educación media. O sea, personas que, por ejemplo, probablemente no pueden trabajar aquí en el Congreso, ya no pueden trabajar en las empresas digamos, y en los ministerios del Estado, porque no cumplen con los requisitos. Si no tienen octavo básico, ni siquiera pueden tener, digamos, licencia para ser chofer. Entonces, ¿qué posibilidades de acceso al mercado del trabajo puede tener, digamos, una situación como esa? Solo por darle un número adicional, hay 400.000 personas que nunca entraron al colegio. Estamos ahora en Código Azul. Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con esas personas que viven en calle, yo que me toca ahora que comer con ellos, tomar desayuno con ellos, bueno,
yo les pregunto si fueron al colegio, yo así grosso modo diría que 30%, estoy en una encuesta propia, no la hizo la Subsecretaría de Evaluación Social, pero la hice yo mismo hacia la pasada, pero digamos, no muy científica, pero digamos, fácilmente puede ser 30% de esas personas nunca fue al colegio, o sea que desde hace muchos años que su destino fue estar en la calle o en un albergue. Entonces hay problemas que tenemos que atacar y que a veces no los vemos, y esa es la intención de lo que les enviamos. Muy bien, ministro, se agradece la respuesta y ahora entremos al tema de fondo. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quiero hacer una prevención, que es la siguiente. Esto no pretende ser la presentación de un proyecto de ley, de cambio del ministerio. Eso esperamos tenerlo, yo creo, a fin de mes. Yo pienso que a fin de mes probablemente el presidente va a firmar este proyecto y lo va a enviar, así que estamos elaborándolo. Y simplemente a pedido del presidente de la comisión, mi intención es simplemente que darles una idea de por qué lo estamos haciendo, cuáles son los elementos centrales y a qué apuntamos, ¿no? Y entonces lo que yo quería decirles respecto de esto es lo siguiente. La familia, y voy a después comentar qué estamos pensando en materia de qué es lo que es, qué estamos pensando cuando hablamos de familia, porque no tiene nada que ver con la discusión de si una familia, digamos, heterosexual o no, o si es una persona o son varias, en fin. Simplemente estamos hablando del núcleo de personas que tienen cariño entre ellos, que comparten, digamos, un presupuesto, que la mayoría de las veces comparten un mismo techo y que son las personas que realmente es la célula fundamental en la cual están insertos lo que el Ministerio hoy día hace. El Ministerio, como ustedes vieron acá cuando vimos el presupuesto, se preocupa de los jóvenes, el INCUP, de los adultos mayores, el CENAMA, de los discapacitados. Va a quedar con una parte del CENAME cuando se aprueben, digamos, los proyectos que se divide el CENAME, la parte que es de protección, es decir, de los niños que no han cometido ninguna infracción de ley, sino que simplemente requieren protección, también va a quedar acá. O sea, va a quedar, digamos, como todo el ciclo de vida, que es la idea original y que está en la ley actual del Ministerio. Realmente, cuando alguna de esas personas tiene, digamos, un problema, tanto su origen como su solución está en la familia. Cuando un niño, por ejemplo, para hacer el caso que ha sido más tradicional, ¿no? Vemos que un niño ha sido golpeado o ha sido, digamos, violado en cualquiera de sus derechos. Lo normal es que hay al menos un problema de falta de supervisión, cuidado, digamos, de quienes están a cargo de ese niño, o a veces los causantes de eso son los propios personas que con él viven, ese núcleo que hemos denominado para esto familia, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Estado frente a eso? Lo que hace el Estado es que en este caso opera, por ejemplo, el CENAME. El CENAME va, mira, ve si efectivamente ese niño ha sido, por ejemplo, golpeado, observa si la familia, digamos, está con muchos problemas, y si está con muchos problemas o no lo puede cuidar o son ellos los causantes, toma a ese niño, va a donde un juez y consigue que ese juez lo saque de la familia. Y termina en una familia de acogida, termina en un centro del CENAME, con una protección teóricamente temporal, pero el resto de los sistemas e instituciones que tiene el Estado, que tiene para todo, ¿no? Supongamos que lo que sucede es que el padre es una persona que está en las drogas o en el alcohol. Hay programas para atender eso y que eso es lo que lo llevó, ¿no es cierto?, en momentos en los cuales tenía perdida la conciencia a golpear a ese niño. O problemas de violencia intrafamiliar, a lo mejor no solamente golpea a ese niño, sino que además golpea a su pareja. O a lo mejor tiene problemas, digamos, de falta de trabajo y en la desesperación de no tener con qué comer. Bueno, también hay maneras de colaborar con todo eso. Todos esos, hay sistemas en el Estado para resolver todas esas cosas. Ninguna de esas cosas se activa. Ninguna de esas cosas actúa porque el Ministerio ni ninguno de estos servicios tiene como su misión resolver esto. Esto causa dos problemas. Uno, que no se resuelve la causa, ¿cierto? Tenemos una oportunidad de haber interactuado con esa familia y ir a resolver la causa del problema. No lo hacemos. Y en segundo lugar, el niño que se fue a un centro del CENAME no puede volver nunca.
cuando de verdad la única función del centro o de la familia de acogida es cuidar a ese niño, rehabilitarlo si es que tiene, digamos, dificultades que son propios, darle el tratamiento psicológico, en fin, pero a su vez también tiene que resolver el problema de la familia, porque si no, no puede volver a la familia. El niño puede estar rehabilitado, pero si la familia no lo puede recibir, no lo puede mandar de vuelta, otra vez lo van a golpear. Entonces, lo que nos encontramos hoy día es que tenemos, voy a seguir con el ejemplo del Sename. El Sename, por ejemplo, en la parte de protección estoy hablando, uno de los problemas que tenemos hoy día es que también en ese servicio no está considerado adecuadamente la participación de la familia. De hecho, la familia es considerada como una especie de causante y por lo tanto no entra en el problema de la rehabilitación de la familia para que pueda volver a tener el niño. Y el niño se eterniza en el Sename. No hay trabajo con el niño, o bastante poco, para qué decir ningún trabajo de la familia. De hecho, el mayor problema que tenemos es que básicamente los horarios de visita son muy pocos y los horarios que les dan son en los horarios que los padres trabajan, tampoco pueden ir a verlo. Entonces, se nos eterniza un niño ahí y nunca lo podemos devolver, el problema no sé. Lo he mencionado respecto de un niño, pero este mismo ejemplo se traduce y lo vamos, en mi opinión, vivir crecientemente con los adultos mayores. Los adultos mayores es una parte de la población que está creciendo a una velocidad impresionante. Chile es de los países que se está envejeciendo más rápido en el mundo, desde ya el que se está envejeciendo más rápido en América Latina. Tenemos una tasa de natalidad bajísima, pensábamos que era 1,7, el censo nos ha hecho darnos cuenta que tenemos 1,3, o sea que aparte de que tenemos la esperanza de vida más grande de América Latina y la segunda más grande de América, solo superado por Canadá, estamos por encima. Un niño que nace hoy en Chile tiene una esperanza de vida levemente superior a Estados Unidos. O sea, un niño que nace en Chile hoy día y un niño que nace en Estados Unidos hoy día, el niño de Chile tiene una expectativa de vivir un poco más que ese niño de Estados Unidos. Y a su vez no nacen niños. Hoy día estamos con un promedio de 1,3 niños por mujer, por lo tanto, lo que está pasando es que la proporción de los adultos mayores va a ser cada vez más creciente. Y eso tiene dos etapas. Una etapa que es preocupante, un tema a mirar sin duda, que es una etapa activa, ¿no? Una etapa en la cual cómo logramos que pueda seguir trabajando, que pueda seguir participando, que tenga entretención, cómo hacemos una vida activa, sana y ojalá que eso se alargue y que sea en las mejores condiciones. Pero luego viene una etapa que hoy día la sufren el 15, 20%, digamos, de los adultos mayores, donde las capacidades empiezan a decrecer e incluso a llegar a tener muchos adultos mayores, que son proporcionalmente la minoría, pero que son muchos, y cada vez van a ser más porque el número de adultos mayores va creciendo, que son no autovalentes. Y nuevamente tenemos el mismo ejemplo que tenemos respecto de los niños. ¿Quién se va a hacer cargo de esas personas que requieren cuidado? Es muy posible que muchos de ustedes tengan algún caso cercano, a lo mejor su padre, a lo mejor un tío, a lo mejor conocen algún amigo que le pasa. Ya hoy día en muchas familias pasa. Yo en mi caso tengo mi madre que tiene 95 años y que requiere que la estén cuidando todos los días. Yo lo puedo hacer, pero ¿qué pasa con una familia de clase media, clase baja, que no tiene los ingresos? Es una cosa que requiere una dedicación enorme, a lo mejor una persona que deje de trabajar, si hay dos personas que trabajan, a lo mejor hay que tener cuidadores sábado, domingo, lunes a viernes, noche y día, necesitas 3, 4 personas para hacerse cargo de una. Y no es solo como cuidar un niño, este es un ser adulto que además actúa, digamos, toma sus propias decisiones, que si sale no vuelve, en fin. Esta realidad nuevamente hace pensar, bueno, ¿quién se hace cargo de esa persona prioritariamente? Bueno, las personas que lo quieren, naturalmente. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la tarea del Estado? En este caso, a través del Ministerio de Desarrollo Social, ¿cómo colaboramos con esa persona, pero no solo con esa persona, sino con esa familia para que se pueda hacer cargo? Una expresión práctica de eso en la próxima proyecto de reforma de pensiones, lo que, digamos, estamos intentando hacer es que tenga, digamos, como una cosa nueva, es que haya un seguro de dependencia. Es decir, que para aquellas familias que se tengan que hacer cargo de una persona que tiene dependencia severa, ¿de qué manera podemos colaborar? Y eso va a estar incluido, ¿no es cierto?, en lo que uno cotiza, en fin, de manera que cuando llegue esa situación, esa pensión aumente para que esa persona y quienes le colaboren tengan cómo financiar o por lo menos ayudar a financiar.
Para aquellas personas que no están en los sistemas contributivos, nosotros estamos diseñando dentro del Ministerio algo que sea equivalente, pero que es un subsidio para las personas que no están en los sistemas contributivos. De manera tal de que, de nuevo, la persona que entra a tener una dependencia severa, entonces la familia, el grupo que se hace cargo de esa persona, que puede ser la familia, puede ser un hijo dentro de la familia, siempre, digamos, bueno, esa persona entonces cuenta con algún apoyo y respaldo adicional para poder hacer frente a esto. Esto es además de los programas, por ejemplo, como el día que tenemos 5 comunas donde tenemos un programa que se denomina Chile Cuida, que lo que hace es proveer de un apoyo que cuida a esa persona un par de tardes a la semana para que la persona que lo está cuidando pueda por lo menos salir a comprar, pueda descansar, pueda pasear un rato, aunque sea 2 tardes a la semana. Entonces, he dado 2 ejemplos, podemos hacer el mismo ejemplo con los discapacitados, en fin, y con los otros temas, pero en general a lo que quiero apuntar es que el primero que se preocupa por los integrantes de la familia es la propia familia. La función del Estado en esta materia es colaborar con eso para aquellos que no lo pueden hacer por sí solos. Si en algún momento alguna de estos grupos que es la familia no puede hacerse cargo de eso, y como pasa en el caso del Sename y otros, bueno, la función objetivo 1 es que esa persona pueda volver y por lo tanto requiere trabajo en la familia, y solo en aquellos casos en los cuales no lo podemos resolver, entonces esa persona termina utilizando la ley de adopción, utilizando otras salidas. Entonces, el sentido de esta modificación, más allá de cambiar el título, digamos, del ministerio, y de hecho ni siquiera le queremos llamar, digamos, de la familia para no entrar en la discusión de si la o si las, que no es el punto, vuelvo a insistir, sino que de familia, para que no haya esa distinción, digamos, entre si son una o plurales, que desde ya con la definición permite cualquiera. Lo importante es quién se hace cargo de estos problemas, que son las personas más desvalidas. Creemos entonces que queremos que esto requiere, igual que cuando se hizo el cambio del Ministerio de Desarrollo Social, que provenía de un ministerio de planificación, ¿no? Entonces lo que se hizo fue decir, bueno, aquí vamos a poner, digamos, algo que tome algunas políticas sociales específicas y que coordine todo lo que el Estado hace en materia de políticas sociales. Lo mismo necesitamos hacer respecto del tema de la familia, y tenemos que poner como un objetivo de este ministerio colaborar no solamente con las personas vulnerables, sino que también con las familias que precisamente se están haciendo cargo de ese problema. Y que los programas sociales que tenemos ya no operen solamente en forma individual, como los ejemplos que puse, sino que cuando hay un problema con un niño, también ataquemos inmediatamente la causa. O sea, que esto opere, digamos, diciendo, bueno, ¿qué es lo que le pasa a esta familia que está pasando esto? ¿Cómo podemos resolverlo? Y eso requiere que distintos programas operen sobre este mismo tema. Para eso, el Ministerio de Desarrollo Social tiene una ley muy sencilla. Está regulado en varias cosas, pero la ley 20.530 es la que establece los objetivos, la organización general, las funciones generales de cada subsecretaría, las nuevas funciones en materia de infancia, porque se hizo esta nueva subsecretaría que está operando solamente desde ahora. Las normas generales a la seremía y las normas sobre el comité interministerial. Eso es una ley muy sencilla la que tiene el ministerio, muy breve por lo demás, y que no establece más que eso. Todos los programas están en leyes aparte, de cómo se distribuye hacia abajo el ministerio está en otros cuerpos legales, y lo que tiene es un decreto 15 del año 2013, que es el reglamento y que determina la estructura interna del ministerio. Pero la ley establece solamente estas cosas tan sencillas como las que acabo de señalar. Después tenemos una ley que es la 20.670, que crea el sistema Elige Vivir Sano, la ley 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social. Debo decir que aquí, donde está incluido el Chile Crece Contigo,
El Chile Crece Contigo es un buen ejemplo de lo que estoy mencionando. Chile Crece Contigo, que también es una norma, digamos, aprobada en el gobierno de la presidenta Bachelet, que por lo demás ha sido muy bien evaluada, que nosotros estamos manteniendo y queremos incrementar en las edades que cubre. Tiene, si ustedes lo miran, exactamente este procedimiento, ¿no? Lo que toma es el niño desde que la mujer se embaraza y lo va siguiendo. Y aquí operan todos los ministerios, digamos, haciendo las partes que les corresponden a esto, pero hay un seguimiento del niño y de su familia, ¿no? ¿Qué es lo que le va pasando a ese niño? Y cualquier cosa que se detecta, inmediatamente se actúa y los resultados han sido extraordinariamente beneficiosos, tanto que el gobierno anterior y nosotros quisiéramos ampliar la edad de esto y continuarlo a edades más allá e incluir más niños dentro de esto. Esto ya es, el Chile Crece Contigo, una cosa bastante masiva. Entonces, lo que nosotros vamos a enviar, como mencioné, espero fines de mes, principio del próximo, apunta a este cuerpo legal fundamental, pero que es muy sencillo, que es el proyecto de ley, la ley que regula cómo es el ministerio, no estos otros, digamos, que son los programas específicos, porque con esto es suficiente. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Voy a mencionarlas, pero como ustedes van a ver, digamos, son muy sencillas. En primer lugar, naturalmente, modificar el nombre por Ministerio de Familia y Desarrollo Social. En segundo lugar, incluir dentro de los objetivos de la población objetivo, en la cual se enfoca el ministerio, no solamente los grupos vulnerables, en fin, sino que también la familia, como tal, poder trabajar con la familia como grupo, no solamente con cada uno de los individuos en forma separada. Incorporar también una cosa que nos parece importante, que aprovechando la modificación, que es incorporar también dentro del objetivo del ministerio a aquellas personas que están en riesgo de vulnerabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día, si ustedes miran la distribución del ingreso en Chile, es verdad que las personas en Chile han ido saliendo de la pobreza. Los años 60, 70 teníamos 70, 60, 70, 80% de la población en pobreza, una clase media pequeñita, y para qué decir una clase alta más pequeñita aún. Hoy día esa cuestión cambió completamente, tenemos entre 10 y 20% de pobres, de acuerdo a cómo se mide, ingreso o multidimensional, una gran clase media, 70% de la población o algo similar, de acuerdo a cómo se mide, y nuevamente, digamos, personas de ingresos superiores, también un porcentaje pequeño. Es cierto entonces que tenemos hoy día una sociedad de clase media donde el 70% o algo similar hoy día es de clase media. Pero si ustedes miran la distribución de eso, la línea de pobreza en Chile hoy día está en 151.000 pesos mensuales por persona. 151.000 pesos mensuales por persona. Cuesta vivir con eso. Pero, entonces, es cierto que hacia acá tenemos un porcentaje pequeñito de la población, menos de eso. Y que la inmensa mayoría está de ahí en adelante y donde está esa gran clase media. Pero si ustedes miran la distribución del ingreso, es una cosa como así, más o menos. O sea, esa clase media es cierto que existe, pero su ubicación es muy cercana a la línea de pobreza. Es decir, si por ejemplo alguna de las personas de la familia tiene una enfermedad grave, bueno, adiós. Es imposible pagar los exámenes, los medicamentos, las operaciones. Quizás las personas muy pobres no tienen problema porque todas esas cosas las reciben y lo pagan haciendo cola, esperando, comprando a lo mejor no todos los remedios que necesitan, o sea, es por racionamiento. Pero las personas que están de ahí hacia adelante y que tienen FONASA libre elección o que están en un ISAPRE, todas esas personas hoy día es imposible que puedan pagar una enfermedad grave, no solo de la persona que es el afiliado, sino que me refiero a cualquiera de los dependientes dentro del concepto de la familia. Entonces nos parece que también incorporar a las personas que están en riesgo, es decir, que si tienen un evento catastrófico como el que acabo de señalar, pero también otros, pueden caer, no para recibir un subsidio, pero sí para poder crear, digamos, situaciones que pudieran proteger ese tema. En tercer lugar, incorporar el enfoque familiar en esta coordinación de las políticas, los planes y programas, como ya lo mencioné. Incorporar también a estos mismos grupos a los que pueden recibir información sobre los programas que el Ministerio dispone. Nos parece que es importante para esto incorporar una definición de familia para efectos de esta ley, no para y que tiene que ver con la que yo mencioné, estamos puliéndola, pero digamos, básicamente se parece más
a la definición que usamos para la CACEN, por decir algo, que es personas que comparten un techo, comparten un presupuesto. Aquí tenemos que ver exactamente cómo es, pero tiene que ver básicamente con eso. Es decir, quién realmente tiene el interés, la dedicación para preocuparse por un miembro de esa familia, por lo tanto tiene que ver con lazos de parentesco, al final de cariño, ¿no? Compartir un presupuesto, en la mayoría de los casos compartir un techo, no siempre, porque puede haber unos ciertos padres separados, que donde hay un padre que también tiene una responsabilidad y que también se preocupa y que no comparte, digamos, el techo necesariamente. Entonces hay que pulir eso, pero nos parece que deberíamos tener uno adecuado. Orientar las funciones del ministerio a la familia, particularmente la función de diseñar las políticas y programas sociales para que todos estos sistemas funcionen en conjunto. Incorporar algunas atribuciones nuevas al Ministerio de Familia y Desarrollo Social para poder realizar este nuevo enfoque. Y dos cosas que son cosas que hoy día el Ministerio hace, que no son propiamente el Ministerio, pero que están bajo su rol. Entonces, uno es el sistema intersectorial de protección social, en el cual la idea es que también que también tiene una mención en esta ley, entonces también darle a ese sistema intersectorial de protección social, fortalecerlo con este enfoque familiar. Por ejemplo, el Chile Crece Contigo es el pilar básico de ese sistema intersectorial. Y finalmente, incorporar el enfoque familiar en las funciones del comité interministerial. Hay un comité interministerial de desarrollo social, que entre paréntesis hoy día agrupa a muchos, porque hoy día habían comités interministeriales, hoy día hay en Chile como 100 y tantos, ¿eh? Así que, que obviamente, dado el número, obviamente no funcionan, pero digamos, entonces hoy día se redujeron solamente a 4. Operan en el fondo dentro del contexto de cuatro comités interministeriales, uno de los cuales el Comité Interministerial de Desarrollo Social, que me toca, digamos, presidir, y que le toca al Ministerio de Desarrollo Social hacer esa tarea. Entonces, en ese comité interministerial, que es donde se junta la acción de todos los ministerios y que está incluido en esta ley, también entonces poner que exista la posibilidad de tener este enfoque de trabajo, no solamente individual, sino también del grupo Y eso es, presidente, no es más complejo que eso, porque como mencioné al iniciar, el resto de las cosas que son los programas específicos, en fin, están en otras leyes y en otras cosas que no requieren modificación. Muchas gracias, ministro. Queda abierta la palabra para consultas que quieren hacer algunas de las diputadas o diputados. Yo, ministro, solo para entender más el sentido de la modificación, parto de la base que ya no es un sujeto individual vulnerable la preocupación central del ministerio, sino que es la familia y su entorno. Es decir, la unidad de acción, por decirlo de alguna manera, pasa a ser la familia, con todas las personas que podrían encontrarse en una situación de riesgo en ese núcleo familiar. ¿Me entiendo bien o no? Y no que, por decir una cosa, no llega la política exclusivamente si esa familia tiene un discapacitado, sino que si tiene un discapacitado, tiene, qué sé yo, otra persona que tiene otra vulnerabilidad, pasa a ser todo eso como un solo. La intención de nosotros, la segunda versión de lo que usted ha señalado, porque no es que las personas individuales dejen de ser, simplemente se agrega, ¿no? Sigue siendo cierto que un niño vulnerado, pero hay que trabajar con él, hay una institución específica. Pero mirado desde la perspectiva de la familia. El Sename, lo que sí, no exactamente, o sea, pero no opera solo, sino que también cuando vemos eso decimos, bueno, ¿quién es el primer encargado de resolver este problema? La familia. ¿Por qué pasó esto entonces? ¿Qué problema tiene la familia? Aquí también hay un padre que está en las drogas, entonces venga el Senda para acá y digamos cómo podemos resolver este problema que hay acá. Oiga, también le está pegando a la familia. Oiga, traigamos, digamos, a quienes se preocupan de la violencia intrafamiliar. Ya lo hacía el Sename cuando veía si habían otros hermanos y ver si acaso también los estaban golpeando o los estaban vulnerando. Entonces, bueno, también hay que preocuparse de eso. Entonces, intentar que
esa familia, por un lado, resuelva sus problemas y también sea una ayuda a poder resolver el problema. En cierto sentido, digamos, la verdadera responsabilidad del problema es primero de un individuo, no de un niño, pero supongamos que es una persona mayor el que tiene el problema. Bueno, el primer responsable es cada uno de su propia vida, en fin. El segundo responsable es quienes, digamos, lo quieren, lo viven con él, lo apoyan. El Estado nunca va a poder resolverlos a todos ellos. Entonces, nosotros podemos colaborar con que todo eso, apoyarlos, y para eso tenemos que apoyarlos a todos. No podemos apoyar solamente a quien está recibiendo el último efecto de lo que está sucediendo. Muy bien. ¿Alguna consulta? Sí. Diputado Cosme. Sí, gracias, presidente. Ministro, sin duda, cuando uno escucha las políticas públicas siempre son muy genéricas, pero cuando uno lo lleva a la práctica hay situaciones, ¿no es cierto?, que a lo mejor cuesta llegar a atender bien esos casos. Lo digo por la experiencia personal, lo voy a reiterar, pero sobre todo porque qué es lo que pasa con aquellas personas que son de escasos recursos, que viven de una pensión y que uno le gustaría poder ayudarlos a lo mejor a subsidiar exámenes de alto costo o medicamentos frecuentes que tienen que estar comprando, porque de verdad cuesta explicarle a aquellos adultos mayores de que el Estado tiene políticas públicas en beneficio de ellos porque de repente le entrega un bono o porque de repente, ¿no es cierto?, le evita que el pago del pasaje se lo subsidien, pero en realidad lo más habitual, lo más recurrente que existe es que ellos sienten que su pensión o su ingreso se ve perjudicado porque su recurso no le alcanza para poder financiar normalmente exámenes que encargan los médicos y que la gente, en vez de ir al hospital, busca como alternativa para hacerse luego el examen, busca la clínica privada. Entonces, es porque la gente se desespera, se angustia. El examen, sin duda, no soluciona el problema, todos sabemos. El examen es para ver el diagnóstico. Pero la verdad es que la gente siente que le entra en un estado de depresión y de angustia producto de no tener los recursos para poder financiar ese costo de esos exámenes o los medicamentos, ministro. Eso, presidente, por su intermedio. Muy bien. No sé qué. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. En la misma línea del diputado Cosme, estas políticas públicas que tengan ese sentido territorial, porque no las redes del Estado no tienen la misma fortaleza en todas las regiones y creo que parten muy bien porque el espíritu que usted expresa y lo hace muy convencido de aquello, pero sin duda en los territorios es donde tenemos que evaluar y ahí se requiere mucha comunicación, no solo con los municipios, sino con los gobiernos regionales, de verdad, porque tenemos que reconocer que a veces la seremía un poco dicen solo amén respecto a lo que el ministerio les propone, por diversas razones, por jerarquía. Entonces, creo que ahí tiene que haber, aprovechando este ímpetu y en el que estamos, que haya una reformulación del Ministerio de Desarrollo Social, el recoger esa información cuando hablamos de zona extrema, cuando hablamos de pueblo originario, cuando hablamos de mirada cultural, de pertinencia, de cosmovisión, o sea, aprovechar e intentar de hacer un trabajo integral, porque esos son los elementos que nos diferencian. Si no, va a ser una política pública más, y hoy día si hay un alma que está llevando nuestro país para bien, digo yo, es reconocer esta diversidad, particularmente territorial. Gracias, presidente. Muy bien. Después terminamos la ronda, ministro. Diputada Joana. Bueno, como lo señala acá en materia de, por ejemplo, de adulto mayor, que va a ser una prioridad, pero como se hace el símil en relación a los niños de trabajar y mantenerlos con la familia, en el caso del adulto mayor muchas veces no hay familia, ¿ya? Entonces mi duda y mi consulta es si ustedes tienen una política de apoyar estos hogares, ¿cierto? Y le planteo una situación que se genera, por ejemplo, en algunas regiones donde la mayoría de los hogares son de iglesias, ¿ya? Y no están regularizados o están con problemas de resolución sanitaria y hacen hartos esfuerzos por mantenerse, pero no reciben subsidios ni ayudas de parte del Estado, sino que se manejan solo con las pensiones de los adultos mayores. Y creo que ahí hay un trabajo importante porque más allá de los instrumentos que tiene hoy día el Senama, no cuenta, por ejemplo, una línea de financiamiento que permita regularizar aquello, porque uno podría decir, ya, presentemos al FNR, pero todos sabemos que hoy día, como están los gobiernos regionales endeudados, pueden pasar 2 o 3 años desde que un proyecto se inicia, se aprueba, se ejecuta. Por lo tanto, quizás ahí hay una línea de trabajo. Por ejemplo, doy un ejemplo, un hogar de Leu ha sido el mejor de la región, pero no tiene apoyo
justamente porque no tiene resolución sanitaria, cosa extraña, y lleva años tratando de intentarlo. Y creo que hay otros, obviamente, y no sé si ustedes cuentan con algún catastro de esos espacios de hogares que prestan un servicio a la comunidad, que tampoco son muchos en las regiones, pero sin duda quizás se puede hacer algo ahí pensando que ya tienen una capacidad instalada y lo chistoso es que el sistema de justicia determina enviar adultos mayores ahí, pero no reciben ningún aporte público. Entonces, se asume que dentro de una provincia está ese hogar, pero no recibe ningún aporte. Entonces, tampoco tienen ningún incentivo de parte del Estado para mantener, apoyar, y postulan a subvenciones para tratar de mantenerse con profesionales. Y eso, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, en materia de lo que son las personas adultos mayores pensionados, indudablemente, tal como aquí se señala, digamos, el problema de las bajas pensiones es un problema muy, muy serio, y por lo tanto va a haber muy próximamente un proyecto que apunta precisamente en esa línea a mejorar en forma importante, no suficiente obviamente, porque nunca es suficiente, pero importante particularmente las pensiones que son más bajas. No sé si eso corresponde en esta comisión o no, sí. No sé cómo se distribuyen esos proyectos, no corresponden directamente a nosotros. Yo mencioné alguna cosa donde nos interesa a nosotros, que tiene que ver con el seguro de dependencia, pero el tema de las pensiones en general, digamos, va en ese tema. En el tema de lo que tiene que ver con el sistema otro que se mencionó es el tema medicamentos. Hay una ley de medicamentos que está recién, de fármacos, que está ingresado, y yo creo que sin duda veremos en el futuro más iniciativas en esta materia, porque en eso yo creo que hay bastante que se puede avanzar. Y en materia de lo que son exámenes, operaciones y todo eso, bueno, el Ministerio de Salud está dentro de los temas, digamos, que está trabajando, especialmente reducir esas colas. Las colas son enormes. Tenemos casi 2 millones de personas, digamos, que están esperando distintos tipos de atenciones. Claro, listas de espera, cientos de miles de personas que están esperando por operaciones sencillas. Vuelvo yo a mi querida encuesta. Dentro de los que están ahí priorizados son las personas que están en espera de atenciones quirúrgicas auge, es decir, para atenciones mayores, no cosas graves, que hoy día son 11.000. Y conocí muy bien esto. El 40% de eso corresponde a personas que son ciegas, y que tienen una solución muy fácil, porque, digamos, son personas que requieren simplemente el equivalente a una operación de catarata, una operación que dura 15 minutos. Y llevan esperando, me tocó a mí, digamos, hicimos una cosa con la Confederación de la Producción y el Comercio cuando yo estaba a cargo de eso, y nos hicimos cargo de eso, y el promedio de los pacientes llevan esperando entre 3 y 5 años. La ley dice, no sé si 90 o 180 días debería estar hecha la operación, nada de eso se cumple. Y por eso el trabajo ahí, por eso lo hemos querido priorizar, porque esa sí que es gente que no puede salir adelante por sí mismo, ¿no? Son personas ciegas. ¿Cómo puede pedirle uno que trabaje o que avance o que ocupe las alternativas? Y el resto de las personas son enfermedades muy graves, son personas que están con cáncer, y si no son atendidas y no son, a lo mejor si son atendidas también van a morirse, pero sin duda se van a morir si no le hacen quimioterapia, radioterapia, lo que corresponda. Así que en esta materia hay muchísimo, digamos, que se puede avanzar, y creo que lo primero que tenemos que hacer es disminuir esas colas de espera. En eso se está trabajando, en trabajar en los fines de semana, en utilizar, porque los pabellones están vacíos, así que hay muchas cosas, digamos, que se pueden hacer en ciertos horarios. Respecto al tema del transporte, también está la iniciativa que va a presentar el gobierno, que tiene que ver con el tema de facilitar el transporte, por lo menos a cuando el tema tiene que ver con la atención de salud de las personas de adultos mayores, que en el fondo se les reponga lo que tienen que gastar cuando van a un hospital, van a pedir una consulta médica, así que eso también va a existir. Respecto del tema de la atención territorial en regiones, dentro de lo que es el Acuerdo Nacional por la Infancia, que en cada una de sus partes va a ir llegando, ¿no es cierto?, al Congreso a través de los distintos proyectos de ley,
Uno de los acuerdos y que tiene que ver con la protección de la infancia, yo diría el más importante, o el más novedoso quizás, más que más importante, tiene que ver con un sistema de prevención. Es decir, un tema son los centros del Sename que acapara toda la atención, pero la pregunta es cómo prevenimos que la gente no termine ahí. Y eso lo que había detenido la ley de garantía. La ley de garantía, Chile firmó la Convención de los Derechos del Niño en el año 1990. Y hasta el día de hoy no se puede llevar eso a la legislación chilena, a aplicarlo en un sistema, digamos, que realmente haga carne esos derechos de una determinada manera. Se han presentado numerosos proyectos, han sido rechazados todos. El último se presentó el año 2015, pasó por la Cámara, pero se rechazó todo el sistema de protección. O sea, se aprobaron los derechos, que era fácil porque está en la Convención del Niño, pero todo lo que es el sistema de protección propuesto fue rechazado. Hoy día está en el Senado. Y en esto creo que hemos llegado, por lo menos en las personas que ahí están, y yo pienso seguro que podríamos llegar fácilmente a un acuerdo en el Congreso, y escuché la cuenta pública del presidente del Senado ayer o anteayer, y él señaló que había visto esto, digamos, del Acuerdo Nacional por la Infancia y también el de seguridad, y que creía que podíamos hacer. Tenemos un legislador muy rápido, ¿ah? Sí. Está muy bien. Ya sabemos lo que va a hacer cuando grande después de esta experiencia, ¿sí? Eso está clarísimo, que es lo que va a querer ser cuando grande. Entonces, esa expresión del senador Carlos Montes creo que va en la misma línea, que creo que podemos avanzar y tener un acuerdo en esa materia. Bueno, eso lo que crea es un sistema territorial que va a estar en todas las comunas. Esa es la idea, que se distribuye a lo largo de todo Chile y que lo que pretende es prevenir en base a dos cosas. Uno, un sistema de alerta temprana. Esto es lo que han hecho todos los países desarrollados respecto a esto, que es, en el fondo, en base a la información de los niños y a la información de sus familias y de su situación socioeconómica y de todas las variables que conocemos sobre ellos, permite, en el fondo, prevenir respecto de todo, pero con esos datos puedes decir, mire, los que son más riesgosos son estos, y concentrar el esfuerzo sobre eso. Y cada vez que alguno de ellos, digamos, empieza a faltar al colegio o lo pillan, digamos, que está tomado y lo toman los carabineros, o llega a un consultorio con algún problema, inmediatamente que pueda actuar esto, yendo a hablar con la familia. Estos son todo preventivos, así que no es que esto no es antes de los jueces, ir al colegio para saber qué están haciendo en el colegio, para que el cabrón no deje de ir a clase. Otro de los grupos que les piden la encuesta son 77.000 niños hoy día no van a clase. 77.000 niños están fuera del sistema escolar y van a terminar siendo, digamos, si no hacemos algo, los delincuentes, drogadictos y problemáticos, digamos, y Sename futuro. Entonces, para evitar que eso suceda, actuar antes. Estos sistemas estiman bastante bien la probabilidad de tener problemas. Entonces uno puede actuar sobre ello. Entonces, cuando uno dice, en la pregunta que usted me hacía respecto al tema del territorio, vamos a tener, esto va a demorar porque hay que crear los sistemas, le hay hacer un proyecto piloto, digamos, el año que viene, luego extenderlo en algunas comunas, y en fin, pero vamos a tener un sistema muy potente de prevención que naturalmente está anexado a todo lo que he mencionado y que va a ayudar en la línea de lo que usted señala en las regiones. Y que va a operar naturalmente en las municipalidades y en contacto con el sistema ahí, y probablemente a través de las propias municipalidades. La otra cosa es que en el sistema, usted señalaba las diferencias entre regiones, que es totalmente lo que sucede. Uno de los cambios que vamos a enviar en el proyecto del Sename, y que es una de las razones de por qué no hemos demorado en hacer las indicaciones, es precisamente que el proyecto que estaba aquí en el Congreso no permite que los sistemas, digamos, los programas del Sename de protección, que es en el cual trabajamos nosotros y que finalmente va a estar en el Ministerio, no se permitía, digamos, que hubieran programas diferentes en las distintas regiones. O sea, se hacía un programa en Santiago y ese tenía que aplicarse exactamente igual. Entonces, bueno, cuando usted llegaba a una comuna donde la mayoría de los niños son aymara o son mapuches, por ejemplo, bueno, obviamente que hay que hacer una cosa que a lo mejor con el mismo sentido, con la misma, pero tiene que tener otra forma, tiene que tener otra particularidad, tiene que adecuarse. Entonces, por ejemplo, una de las modificaciones, de las indicaciones que queremos hacerle, es que autorice a los que están a cargo de esa región
de poder adecuar los programas a la realidad de la región. Finalmente, en el tema de los adultos mayores sin familia, ustedes me han, digamos, apoyado todos los grupos que les mandé, pero en el tema de los adultos mayores sin familia, esto es uno de los grupos que quisiéramos, digamos, priorizar. Todos aquellos adultos mayores que están en el 40% más pobre de la población y que viven solos o que están institucionalizados, que es el otro caso, ¿no? Personas que están abandonadas y están en la Fundación La Rosa y en tantos otros lugares. Nos parece que son un grupo que nosotros debiéramos priorizar y poner en la primera línea. No tienen quien les ayuda más que el Estado. O sea, aquí la aplicación, digamos, por defecto de lo que hablamos del Ministerio de la Familia es que entonces si no hay familia, bueno, nos cae la responsabilidad a nosotros inmediatamente. Si no, tenemos que apoyar a la familia. Pero si no hay familia, ¿qué hacemos con una persona que está solo, que tiene dependencia, ¿no es cierto?, que no se puede valer por sí mismo, que además es pobre? Esa persona tenemos que hacer algo con ello. Y finalmente el tema de los hogares. El tema de los hogares yo creo que es un gran tema. Yo creo que además va a ser creciente. Este año se están inaugurando varios ELEAM estatales, digamos, que van a aumentar la oferta. La oferta hoy día son 600 y algo cupos, o sea, no es mucho, es bastante pequeño. Entre lo que se está inaugurando ahora y lo que se inaugura el próximo año y que está en construcción, vamos a tener otros 600, o sea, duplicar la oferta. O sea, parece un número grande relativo a la oferta existente, pero relativo a la demanda es bajo. Esto obviamente se suma a lo que tienen instituciones, digamos, de beneficencia y otras como las que usted señala, iglesia. Pero el tema de la disponibilidad de centros de larga estadía, el tema de la disponibilidad de centros día, el tema de la subvención necesaria para poder financiar, esos son grandes temas que vamos a tener hacia adelante. Para el presidente, este es un tema de primera prioridad. Bueno, de hecho, su señora, digamos, ha tomado, la primera dama, como preocupación central y única, digamos, este tema. Se acaba de crear el Consejo del Adulto Mayor, que es de la sociedad civil, donde hay representantes, digamos, de las personas de mayor, que entre paréntesis se están organizando también, no solamente en clubes, sino que en representantes territoriales y personas que dicen representarlo, y no son una, son varias, y que hacen presentes sus necesidades, sus derechos y sus demandas. Y junto con eso, también hay gente de la sociedad civil que trabaja con ellos y que también están... Y la idea es que en un periodo muy breve ellos nos ayuden a priorizar dónde, porque son muchos los temas, dónde priorizamos en esta materia. Pero sin duda que va a haber que avanzar y con mucha fuerza, porque esto, insisto, es un cambio muy grande. Chile no está preparado para esto. Este es un cambio para el cual no tenemos, digamos, hoy día una infraestructura que nos permita resolverlo adecuadamente. Y por eso también es tan importante nuevamente el tema de la familia, o sea, que la familia se haga responsable, digamos, de lo que son sus adultos mayores. Yo creo que esto va a ser tema de gran discusión hacia adelante. ¿Cuál es la responsabilidad, digamos, de los hijos respecto de los padres? Cuando cambia la pirámide, ya no es solamente los padres respecto de sus hijos, que está muy claro, pero ¿qué pasa cuando el padre pasa a ser una persona que no se puede desenvolver y entonces tiene hijos? Pueden los hijos desentenderse, va a ser tema, bueno, ustedes ven, tenemos sobre la mesa temas como eutanasia y otros que a lo mejor habrían sido impensados hace algunos años atrás, pero cuando cambia la pirámide, entonces uno tiene que empezar a preguntarse otras cosas, independiente cuál sea que uno pueda diferir en las respuestas, pero uno entiende por qué se producen. Nosotros sí tenemos un catastro que no es completo, naturalmente, de estos hogares no regularizados. El tema de la resolución sanitaria es un tema porque obviamente sin resolución sanitaria no podemos entrar a darle subvenciones. Por el momento hemos hecho en los últimos días un cambio que a lo mejor no se ha notado tanto, pero que tiene un impacto muy importante sobre el financiamiento de los hogares de personas mayores y que tiene que ver con el cambio en la circular de impuestos internos. En Chile, para que un producto que tiene algún daño, un tarro que se abolló, una cosa que tiene una raya, que son cosas que están en perfectas condiciones, pero que, digamos, una empresa que produce o un supermercado no quiere vender, para que eso uno lo pueda regalar,
¿no es cierto?, y a una institución de beneficencia, naturalmente requiere una autorización de impuestos internos, porque requiere un control, porque si no todo el mundo diría, oiga, yo regalé esto y lo vendería por fuera y no pagarían nunca los impuestos. Se requiere un control. La norma lo que dice es que esas cosas, si no se van a vender para que se consideren costos, hay que incinerarlos. Entonces, todas esas cosas que están en mal estado se mandaban a incinerar. Hace algunos años atrás se aprobó que para los alimentos de primera necesidad se pudiera, digamos, a través de un sistema controlado, en fin, que se llama red de alimentos, que se pudieran donar y que con esos certificados de que se donó, hubiera esa red es capaz, digamos, de decir a su vez a qué fundación se lo entregó, qué persona se comió el yogur. O sea, hay una buena, y ya llevamos varios años de experiencia, y ha funcionado bien. Entonces, el problema era que hace mucho tiempo que se estaba en la discusión de por qué no ampliar esto a pañales. Pañales es el principal gasto de los hogares de ancianos. Los ancianos ocupan pañales de adultos, es un gasto gigante. Y aunque uno no lo crea, con los pañales pasa exactamente lo mismo que con los alimentos de primera necesidad. También se echan a perder en el sentido de su presentación, pero están en perfectas condiciones. Para darles un número, hoy día el número es usables, porque hay una parte que le pasa algo y que no sirve, que hay que botar, pero usables en perfectas condiciones de uso, 7 millones de pañales al año. O sea, hay 7 millones de pañales que hoy día se queman. Se queman y no se usan y están en perfecto estado para usarlo, y las instituciones donde están estas personas, estos adultos mayores, gastan un dineral en esto, y esto no beneficia a nadie. Esto no tiene costo fiscal, no tiene impuestos, no tiene... Bueno, costó un poco convencer a los muchachos, pero ya está, y desde el viernes pasado tenemos ya aprobado esa cuestión, y por lo tanto desde el viernes pasado los productores de pañales y también los supermercados pueden donar estos pañales, ya sea para niños o para adultos, sin ningún problema, y considerarlo para ellos. Incluso se ahorran, ¿no es cierto?, el tener que andarlo mandando a quemar. Es mucho más fácil, pasan a buscar y se entregan, y esto va a significar un apoyo y un desahogo importante y una cosa sencilla que por lo menos podemos hacer mientras tanto, digamos, en apoyo de este tema. Ministro, se agradece una vez más su presencia, su buena predisposición, y nos estaremos incomodando más adelante en otro tema. Muchas gracias. Presidente, espero volver aquí pronto con el proyecto. Con el proyecto y con otros proyectos. Esa es la idea. Muy bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.